Esta idea de vivir de una manera más minimal, más simple, realmente viene de mi primer viaje a Japón. Y eso fue una experiencia realmente que cambiaba mi vida. Entonces allá vi varios conceptos, o pudo vivir varios conceptos más minimal. Entonces yo pensé, quiero hacer una casa, un experimento realmente. Yo sabía que quería usar contenedores marítimos, y también quería más o menos dar la prueba que era posible de integrar varias tecnologías sostenibles en una casa pequeña con un presupuesto muy limitado. Pues siempre partimos de esta empatía que sentimos por el cliente, siempre nos interesamos profundamente y genuinamente por esos detalles y por esas ganas de querer hacer estos proyectos, ¿no? A final de cuentas nosotros trabajamos con sueños y eso es algo muy interesante porque trabajar con sueños es trabajar con algo inmaterial que poco a poco se va materializando, pero que es importante conocerla desde un inicio. Y entonces el proceso con Alex fue muy claro, él tenía muchísima claridad de qué era lo que quería, era un sueño que sí tenía que ver con la sustentabilidad, que sí tenía que ver con los contenedores, que sí tenía que ver con un concepto que tenía que ver con esto de la migración, y el contenedor en su caso representaba esta transición por el mundo, ¿no? Sí, y ese diálogo es también una escucha. O sea, mucho de nuestra parte inicial es platicar con Alex, ir platicando y dialogando qué realmente es lo que quiere y por qué es que lo quiere, y entonces mostrarle lo que nosotros entendemos de esa apreciación y después irlo rebotando con él hasta que logramos esa amalgama perfecta de diálogos. Pues yo creo que hicimos clic desde el primer momento, porque realmente cuando llegaste con estas ideas, con lo que nosotros queríamos hacer, era tremendamente compatible. Dijimos, o sea, sí, o sea, me gusta esto, y yo creo que desde ahí todo fue fluyendo. Sí. Nos comunicábamos a menudo, lo hacemos hasta sí. Hoy en día. Pero lo que era muy interesante para mí también era cuando yo pensaba, ok, casa minimal, no necesito esta cuarto, no necesito este lugar, pero después es más como, realmente, ¿qué necesitas en la casa? Sí. ¿No? No me acuerdo, ¿cuántas veces haces café? Y cosas así. Y eso fue muy interesante en el proyecto porque te invito a pensar de tu manera de vida de otra manera, ¿no? De una manera distinta. Sí, es que es justamente un concepto de arquitectura avanzada, donde tratábamos de focalizarnos totalmente en tus necesidades muy particulares, y era para nosotros súper importante entender justamente cuáles eran tus hábitos. Y el otro gran reto pues era la parte sustentable del proyecto. Sí, bueno, es que ahí la parte más padre era entender que tenemos ciclos. O sea, todo el tiempo estábamos trabajando con un ciclo vital, que era la integración de las distintas necesidades de servicios. Entonces, cuando nos planteamos, por ejemplo, la necesidad del agua, entendíamos que lo más importante era cosechar el agua, tratar el agua y utilizarla en una cisterna que fuera de las capacidades necesarias y de acuerdo al terreno. Una vez teniendo esa cantidad de agua que podíamos establecer, había que usarla de la manera más óptima. Y entonces la pasamos por un sistema de filtrado de una muy buena calidad, y entonces ya teníamos un agua pues con calidad potable, pero que también podíamos redirigir solamente a los espacios donde eran realmente necesarios. Y entonces tu consumo es casi mínimo. Sí, así es. Sí. Es como, yo creo, 80 pesos cada mes. Sí. Entonces es mínimo. Pero recuerdas que al principio te pedimos tus recibos porque necesitábamos hacer el análisis de tu consumo. Sí, esa parte también fue muy padre porque bueno, ya tenemos claro el sistema hídrico, pero también había que analizar el sistema de energía, la energía tanto eléctrica como de gas. Y tomamos una decisión muy acertada, que era decidir que no hubiera gas en la casa. Cuando decidimos eso necesitábamos saber cuánta luz era la que ibas a ocupar.
Y entonces con el consumo que tenías en la casa anterior hicimos el análisis y decidimos el número de paneles que se iban a llegar a requerir. Y entonces surgió esta posibilidad de que la casa ya no consumiera más luz, que en realidad produjera más de la luz que necesitara a través de la cantidad de paneles. Y entonces ahorita tú usas de manera doméstica tus electrodomésticos y aún así no estás requiriendo más energía de la que estás produciendo. No, de hecho tengo 50%, estamos generando 50% más de energía que lo que yo necesito. Sí, pues es que el proyecto ya como proceso teníamos como esta modulación muy bien definida y ahora teníamos que darle textura y calidez a esos materiales y esa parte fue muy interesante porque había que hacer pruebas de color y entonces algo que me gustó mucho fue esta paleta que nos retaste. Es que yo quiero que se vea como los colores, Tokio. sí. Los colores. Los colores. Y entonces nos traías como 3 o 4 secuencias de algunas fotografías y entonces había que elegir esos colores y hacer una modulación. Sí. Y es que algo muy interesante era el modelado en 3D, porque cuando ya íbamos conociendo cada una de estas necesidades iba puliendo un modelo tridimensional que nos iba permitiendo entender cada uno de los detallitos. De repente decíamos, bueno, y entonces aquí vas a estar haciendo esto, pero a lo mejor la ventana podemos bajarla para que tengas esta vista. Porque a partir de este modelo tú desglosas cada una de las piezas y las modelas. Y vas articulando esa capacidad de cuantificar y de calcular y de definir las tuberías, por ejemplo, o de definir los ensambles estructurales. Y con esa certeza ya el presupuesto estaba muy bien conformado. Sí, y el proyecto financiero, a final de cuentas, lo que hace es darle certidumbre al cliente y en un momento como la pandemia, cuando nos tomó por sorpresa también nuestros en obra, pues de alguna manera a todos nos daba tranquilidad saber que estábamos trabajando pues ya con un presupuesto definido. Y eso nos ayudó a que finalmente termináramos en el costo pactado, en el tiempo acordado. Es la primera casa que construí, ¿no? Entonces no tengo mucha experiencia con arquitectos, pero no creo que eso, la manera que nosotros trabajamos era la manera tradicional. Entonces yo creo que eso es muy importante, creo que hay una vibra común entre el cliente y los arquitectos para poder lograr una casa como eso, ¿no? Hemos podido platicar de muchos temas en común. O sea, cuando hablamos de los contenedores, cuando hablamos de la arquitectura japonesa, cuando hablamos de los valores de diseño, cuando hablamos de la simplicidad y el minimalismo, todo eso ensambló y más allá de eso, el encontrar mucha calidez en ti, mucha confianza, mucha armonía, eso fue lo que nos brindó como todo ese soporte para decir, no, sí, hay que invertir esfuerzo, tiempo y cariño en ese proyecto. Y de esa manera es como, pues, siempre decimos, amamos lo que hacemos. Sí. Y en ese sentido se traduce en que eso genera armonía y de alguna manera también genera amistad. Sí.